Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a otro podcast más de CICE, nuestro podcast número 30, donde hablaremos qué es la prudencia y la incertidumbre. Mi nombre es Ana, yo voy a ser su anfitriona, soy miembro de CICE. Y si quieres escuchar otro de nuestros podcasts, los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, @esicesomos, en la página de geometriaviva.com. O en nuestra página de Facebook, ESICE, y aquí en Spotify, en ESICE Somos. Entonces, ahora vamos a darle la bienvenida a nuestros participantes de hoy. Gracias por estar aquí y entonces les pido que se vayan presentando cada una, por favor. Buenos días, Anita, ¿cómo estás? Soy Milena de SIC y gracias por la invitación para estar acá hoy. Gracias, Mile, bienvenida. Hola Anita, hola a todas. Mi nombre es Gio y también miembro de CICE y gracias por la invitación de este podcast ya número 30. Así es Wow. yo. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Yo soy Ili, también de CICE, y muy feliz de estar aquí en este podcast. Muchas gracias, Ili, bienvenidas todas. Bueno, pues el tema de conversación que tenemos hoy es un tema muy interesante y vamos a hablar qué es la prudencia y la incertidumbre. Entonces, para ti, ¿qué significa la incertidumbre? Bueno, para mí la incertidumbre es como ese miedo o esa ansiedad que una persona o que uno tiene ante una situación futura, ¿no? Ante algo que se pueda presentar. Creo que el miedo y la ansiedad es por esa falta de confianza o por esa falta de conocimiento ante lo que se pueda presentar. Sin embargo, también creo yo que esa incertidumbre también se genera porque hay muchas personas que viven en ese miedo, viven en esa ansiedad y viven en esa forma de estar preocupadas por el futuro, porque nunca vamos a saber qué va a pasar y nunca vamos a saber qué es lo que viene. Siempre es algo nuevo. Entonces, bueno, para mí esa es la incertidumbre. Muy bien, muchas gracias, Mile. Ili. Para mí la incertidumbre, honestamente, es algo que a mí no me gusta porque yo soy una persona que me gusta tener el control de todo. Entonces, cuando a mí me llega la incertidumbre, es como algo que me mueve mucho, que mueve como todas las fichas que yo ya tenía acomodadas. Entonces llega y mueve y es como hacer un freno, cuando vas manejando frenas y me paraliza. A mí me paraliza la incertidumbre. Entonces, es algo que particularmente a mí me afecta mucho porque no tengo el control, no sé lo que voy a hacer, no sé qué está pasando. Hay cosas que yo no puedo controlar porque están fuera de mi manejo. Entonces tengo que como que empezar a visualizar qué voy a hacer con esa incertidumbre que a mí se me está presentando. Para mí eso es la incertidumbre. Totalmente fuera de mi control. Muy bien, Ili, muchas gracias. Yo. Gracias Anita. Ujú. Eh, eh, bueno, para mí yo lo uso como una herramienta. Y la incertidumbre desde el punto de vista que certidumbre es la certeza, ¿no? Certeza de algo y esto es una negación a la certeza que existe. Entonces está más relacionado a la duda. Entonces, cuando a mí me llega, o para mí es eso, ¿no? La duda, como diciendo, por ahí no es, o busca la certeza. Yo ahora ya lo uso como una herramienta, ¿no? Es todo lo que ha dicho Ili Mile. Ese es podría decir que es un síntoma de que está ocurriendo esta no certeza. La duda, ¿no? La incertidumbre para mí es la duda de algo que algo me dice que es algo que como que... Y ya he aprendido a usarla como herramienta. Bueno, está ahí Mm. nomás porque vaya a ser que me vaya hasta otras preguntas. Eso es para mí la incertidumbre, Anita. Sí, muy bien, muy bien. Y entonces ahora pasamos a la siguiente pregunta que ya estuvimos hablando un poco de ella. ¿Cuándo sentimos la incertidumbre?
Bueno, depende, ¿no? Eh, Depende de las circunstancias y de lo que genera la incertidumbre. Y también pues depende de la personalidad. Por ejemplo, podemos vivir en incertidumbre a los acontecimientos que puedan pasar en el mundo, ¿no? Entonces, Ujú, si estamos viendo noticias, si estamos todo el tiempo que uno dijo una cosa, que el otro dijo otra cosa, y nos armamos unas películas en la cabeza, pues vamos a vivir en una incertidumbre de qué es lo que viene en el mundo, ¿no? ujú. También podemos estar en incertidumbre con nuestros hijos. Si los vemos que están en una situación o que no están bien en el colegio o que está pasando una cosa, eso también puede generar incertidumbre. Entonces, es como, como yo lo veo, es como no es los acontecimientos afuera, sino como yo tomo eso que está afuera y cómo lo vivo. Es para mí eso que está generando esa incertidumbre. No es lo de afuera, es lo que está dentro de mí y cómo lo estoy viendo. Así es. Muy bien. Totalmente de acuerdo, Mile. Ili. Sí, totalmente como lo dice Mili, es como una película que nos hacemos en la cabeza, de escenarios que nos empezamos a imaginar de qué está pasando, qué puede pasar, mucho enfocado en el futuro, ¿no? Es como qué podría pasar y empieza una serie de sentimientos y emociones que se empiezan a generar con la incertidumbre de miedo, de ansiedad, de hasta depresión, si el escenario viene con algo que pudiera pasar de tristeza. Por ejemplo, cuando tenemos un familiar muy enfermo, que decimos qué va a pasar con él, si se va a salvar, si se va a morir, si va a sanar bien o cómo va a quedar de salud. Entonces empiezan a generarse una serie de sentimientos y sustancias en el cuerpo que nos empezamos a llenar. Y bueno, ahí es muy importante ver cómo nos controlamos a nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que yo creo que está muy conectado con lo que decía Mile. Ujú, así es. Muchas gracias. Y agregándole tal vez a eso, es como una forma de preocuparnos. Ya habíamos visto el tema de la preocupación en otro podcast y creo que va relacionado con esto de la incertidumbre. Nos estamos preocupando a todo lo que estamos viendo en vez de ocuparnos. Exactamente. Gio. Eh, cómo sentimos la incertidumbre es biológico también, pues no es, y como Mil empezó diciendo que es más interno, porque son películas que nosotras mismos nos hacemos en función a lo que vemos de afuera, si estamos hablando de futuro. Eh, y cuando yo te hablaba de la duda, es cosas del momento, ¿no? De lo que estoy pasando en el momento, no futuro, ¿no? Pero Ujú, si hablamos de un tema de futuro, incertidumbre en cualquiera, de cualquier cosa puede haber. Se siente, depende de cada uno. Los nervios, el estómago, las palpitaciones. O sea, sí se siente físico, ¿no? Sí se siente, si hablamos del sentir, yo lo siento así en el físico. Y es ujú. producto de algo que, como hemos dicho, no controlamos, no conocemos. Básicamente eso sería, ¿no? Para complementar un poquito, porque es lo que Mile y Lidia comentaron, en lo que es el Exactamente. sentir. Ujú. Entonces, hablamos que la incertidumbre es la falta de certeza o seguridad sobre algo. Y sí, efectivamente es algo interno, como cada uno va teniendo esa percepción. Y como bien dijo Gio, ¿no? Se refleja en lo interno, en la parte biológica, ¿no? Porque tenemos síntomas al sentir esa incertidumbre, esa no certeza. Entonces, ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué significa para ti la prudencia? ¿Qué es la prudencia? Bueno, la prudencia. Pues yo siempre he creído que soy como imprudente. Entonces vamos a ver cómo lo resignificamos. Es como ese.
como esa forma de actuar con cautela, ¿no? Como esa Ujú. forma de ir despacio y tomando decisiones como muy, muy certeras sobre algo, sobre alguna situación. Pero también pues lo relaciono con la imprudencia cuando se le dice a una persona alguna situación que tal vez no se le podría decir o se le debería decir en ese momento, ¿no? Entonces, por eso digo que no me considero una persona o me consideraba una persona como imprudente. Pero sí es como saber actuar en determinadas situaciones, es como lo vería yo, la prudencia. Muy bien. Lili. Bueno, yo quisiera iniciar con qué significa etimológicamente la prudencia. Proviene del latín prudentia, que está compuesto por el pro, que es antes, y videntia, visión o contemplación. Entonces es ver, o sea, como ver antes de actuar. Para mí es ver antes de actuar. Y sí, a diferencia de Mile, yo sí me considero una persona demasiado prudente, precisamente porque como no me gusta salirme del control, tengo que ver qué está pasando antes de poder actuar, ¿no? Entonces, para mí es ver lo que voy a hacer antes de actuar. Yo caigo en el desequilibrio o en el desbalance de la prudencia porque a mí me gusta planear con mucho tiempo de anticipación. A veces no se pueden planear las cosas desde antes. Entonces, también la prudencia yo siento que tiene un desequilibrio, en mí es eso, pero es como hacer una visión de lo que viene. Para mí es eso la prudencia. Muy bien. Yo. Sí, gracias, Anita. La prudencia yo la siento como que es la más cercana a la neutralidad, podría ser, ¿no? Porque con la etimología que dijo, que explicó Ili, habla de una visión, contemplación, y nosotras hemos incluido un paso más a la respiración, que es la última, donde está prácticamente el vacío y sentir, ¿no? Inhala, sostén, exhala y contempla. Y ese es el contemplar, ese que más me gusta porque no sé nada. Por ahí sientes el vacío y realmente sientes qué está pasando. No haces nada, es un paro, así como incertidumbre es un paro, pero como que medio para al otro extremo, este es un paro, pero como que en el medio. No debe haber un paro para adelante también. Pero ese es un paro un rato, ¿no? Pero para siendo prudente o siendo un poco neutral, yo lo entiendo así. Ujú. Contempla, mira, ¿no? Sí. Contempla, mira, así a lo que significa prudencia. Ujú. Entonces, podemos decir que la Sí, mire, prudencia, perdón. no sé, mire, levanta la mano. Ah, perdón, Mile. Adelante. No, que quería anotar algo más que me llega en este momento y es que, o sea, podemos ver la prudencia de una forma positiva, ¿no? Que es tener cautela, parar y observar y tomar decisiones, pero también nos podemos ir al desbalance, ¿no? Cuando, como decía Ili, demasiado control. Entonces, si yo no planeo y controlo lo que va a suceder, me estoy yendo hacia controlar demasiado y no tomo decisiones. Me quedo en la pasividad y no hago lo que haya que hacer. O cuando hay que decirle algo a alguien y, ay, no, es que por ser prudente no se le dice y siguen pasando las cosas y se deja que muchas cosas continúen y no se dice o no se hace un paro para tomar la acción. Entonces ahí nos estaríamos yendo al desbalance con la prudencia, ¿no? Ujú. Así es. Porque la prudencia la podemos definir como una virtud o cualidad que implica actuar con cautela, sensatez y reflexión, y podemos ver todas las consecuencias o las causalidades de nuestras acciones antes de tomar una acción. Entonces, como ese es algo previsorio. Entonces,
De aquí con estos conceptos muy interesantes todos que pareciera que no van de la mano, pero entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos actuar ante una situación en la que no tenemos la certeza de qué es lo que va a pasar o qué va a ocurrir? Ya con estos dos conceptos. Pues creo que ya lo hemos estado comentando y ahorita lo comentó muy bien Mili, ¿no? Actuar ante la incertidumbre y ante la prudencia es no quedarnos como estáticos, sino tomar acción. Con la incertidumbre como lo comentamos, no preocuparnos y decir, bueno, qué decisión voy a tomar? Está dentro de mi control, no está dentro de mi control, hacer un análisis rápido, no tan exhaustivo, y decir, esto está dentro de mi control, es lo que puedo hacer, esto está fuera de mi control, esto no lo puedo, no puedo hacer más y soltarlo. Y igual con la prudencia, no quedarnos paralizados y ser hasta cierto punto, em, pues visionario de lo que también podríamos, hacer o actuar y tomar decisión. Para mí son estas dos en equilibrio siempre. En equilibrio. Muy bien. Esto, ¿cómo podemos actuar ante una situación que no tenemos certeza? Bueno, yo primero los invitaría a escuchar todos los podcasts que hemos tenido sobre muchos temas, que eso nos ayuda a actuar ante una situación que no tenemos certeza. Muy Pero bien. bueno, en este tema, creo que utilizando esa prudencia, ¿sí? Como lo decía Ili, es como ver qué puedo yo hacer ante esta situación. Y si no puedo hacer nada, pues ¿para qué me preocupo? ¿Sí? O sea, y me pareció curioso porque esa fue la respuesta de mi hijo en estos días que yo le preguntaba sobre algo y me decía, madre, no podemos hacer nada ante eso, entonces ¿para qué nos preocupamos? Sigamos viviendo la vida felices. Entonces es como una forma de resignificar nuestro pensamiento. O sea, si no puedo hacer nada, pues ¿para qué me preocupo? Y si puedo hacer algo, pues con la prudencia, como ya se dijo, tomando paso a paso, pues crear una serie de acciones para, para llevarlo a cabo. Pero creo que en este caso, y ante muchas cosas que se vienen presentando en el mundo o con nuestra vida diaria, pues tener más seguridad y confianza en que todo está bien y siempre va a estar bien, sea lo que sea y sea cual sea la respuesta. Así es. Muy bien, Vile. Muchas gracias. Gracias, Mile. Gracias, Anita. Y yo también la secundo a Mile. Por favor, escúchenos todos los podcasts porque ante esa pregunta yo decía, eso ya se habló, ya hemos dicho. O sea, es todo, todo está amarrado, un concepto con otro. ¿Cómo podemos actuar ante una situación que no tenemos certeza? En mi caso, bueno, la incertidumbre ya hemos hablado, es una incertidumbre. Si yo estoy en incertidumbre, yo misma me metí ahí con mis pensamientos, yo misma, entonces yo misma salgo. ¿Y cómo salgo, no? Uno, la prudencia y y dejarme guiar para mis heridas, ¿no? Es lo que venimos hablando, por eso es que sería bueno que escuchen ahí nuestros podcasts porque lo hemos mencionado. La guianza en equilibrio, en certeza, en responsabilidad, ¿no? Porque es un par, o sea, yo sí he estado, o sea, todos estos conceptos o estos estados los hemos pasado todos. Y a mí, ¿qué me ha resultado? Y he probado de todo, ¿no? Incertidumbre y metiéndome más en incertidumbre y se siente en el cuerpo, se siente en el biológico. Y lo que a mí más me resulta cuando ya me metí ahí, porque yo solita me metí, nadie me metió, yo me metí en la incertidumbre, es hacerme el paro, respirar, esa es la receta estrella, respirar y a dejarse guiar, que sería la acción, la ocupación a la acción. No salir de la planeación y empezar a hacer algo, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y cuando estás en ese actuar, ya en verdad, doña incertidumbre se va, ¿no? Ya no,
no tiene cabida, pero esto sí, sí, o sea, sí, si yo misma me meto, yo misma me salgo con estas técnicas que hemos conversado. Y le agregaría también un poco empezar a vivir más en el presente, en el aquí y en el ahora. Porque cuando estamos viviendo en el futuro o en lo que puede pasar o en que puede ocurrir o en que puede venir, pues nos estamos perdiendo el hecho de estar viviendo aquí y ahora. Todo eso que estamos viendo que posiblemente puede pasar, tal vez ni pase. Y si estamos preocupados o en estrés o queremos controlar que no pase o esto. Entonces, más bien si vivimos en el aquí y en el ahora, en un presente, vamos a reducir el estrés, vamos a disfrutar más la vida, vamos a estar más agradecidos y, y creo que esa va a ser como una receta mejor, ¿no? Así es. Y le- Y en mi experiencia, cuanto más practicas estar así como dice Mile en el presente y practicas no quedarte en este loop que se hace de pensamientos y de sentimientos, emociones, esto se va haciendo como cada vez más automático. Sí, es una práctica y una disciplina que se puede, que se puede integrar en nuestra vida. Entonces, sí se puede y por supuesto la respiración también que dice yo en ese momento tomarla, respirar y calmarnos y tomar decisiones. Para mí, en mi experiencia, sí, sí es algo que podemos lograr en la práctica. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces, la incertidumbre es un estado y la prudencia o imprudencia es la reacción a ese estado. Entonces, dependiendo cómo nosotros reaccionamos ante esa incertidumbre con prudencia o imprudencia, ¿cómo lo podríamos nosotros resignificar para verlo como una oportunidad en esa incertidumbre? Cuando nosotros sabemos que tenemos el libre albedrío y el control de ver cómo vamos a reaccionar a esa situación, entonces nosotros podemos hacer ese paro y observar nuestra situación, podemos resignificar esa incertidumbre como una oportunidad, afrontar lo que viene desde otro punto de vista. Con respecto a lo que tú preguntas de cómo podemos ver la incertidumbre como una oportunidad, creería yo es que nos puede ayudar a que en el momento en que estamos viviendo esa situación de incertidumbre, podemos sentirla, vivirla y crear respuestas, crear otros caminos de acción, pero también aprendemos de nosotros mismos de cómo reaccionamos o de cómo estamos viviendo esa situación. Y en una siguiente oportunidad ya vamos a tener esa herramienta en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, en nuestras células para tener la certeza de que sabemos cómo podemos reaccionar a determinada situación. Creería yo que podemos verla de esa forma, como cómo nos podemos adaptar y crecer ante esa situación de incertidumbre. ¿Podría llamarse de esa forma? Exacto, porque como bien lo dijiste tú al inicio, o sea, todo está dentro de nosotros. Entonces, de nosotros depende ver esa incertidumbre como esa oportunidad de crecer, si lo llevamos con esa prudencia o si la tomamos en esa imprudencia, hacia dónde nos va a llevar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese paro, respirar con las herramientas que nosotros tenemos, que nos hemos escuchado en los otros podcasts, es observar qué es lo tengo, resignificar lo que está pasando, cómo yo lo estoy viviendo en ese instante, y en mí está de verlo como una oportunidad o como algo en contra mía, ¿no? Como lo hemos visto, o sea, salir adelante
o victimizarme a mí mismo de que pobre de mí, ¿qué me está pasando? Entonces, hay que tomarlo con responsabilidad, todo lo que está sucediendo, y nosotros tenemos la responsabilidad de darnos esa oportunidad de verlo con esa prudencia o con esa imprudencia. Tenemos esa disyuntiva de tomar cualquier de los dos caminos, pero con todo lo que hemos platicado hoy podemos resignificarlo y llevarlo a algo positivo para salir adelante. Y le podría agregar ahí que cuando nos enfrentamos a algo desconocido, podemos expandirnos, ¿no? Porque vamos a crear certeza en algo que no sabíamos, desarrollar cualidades o desarrollar paciencia o flexibilidad. Y esto nos convierte como en seres más capaces de enfrentar situaciones, ¿no? Ujú. Y verlo como una oportunidad de crecimiento, de evolución y ver, como dices tú, cuál es mi fortaleza, ¿no? Y cuáles son mis habilidades y a partir de ahí crecer, recordando que no siempre vamos a tener el control y aprendemos de nuestra reacción, de cómo reaccionamos nosotros, porque también el control es una reacción de nosotros mismos ante una situación. Muchas gracias. Gracias por ayudarnos a resignificar estas dos palabras con incertidumbre, llevándola a través de esa prudencia o de esa imprudencia. Algunas cosas que podemos de tomar como resumen es aceptar que no todo se puede controlar, de que hay que enfocarse en lo que sí se puede hacer, en lo que sí es nuestra responsabilidad tomar y llevarlo a cabo. Vivir el presente, como bien lo dijo Mile, estar en el aquí y en el ahora, mantener una mentalidad abierta de cuando no podamos controlar esas situaciones, ver las opciones del cambio que se pueden tener y, bueno, pues dejarse guiar con ese amor y con esa certeza de que somos guiados y que siempre haciendo lo que debe de hacerse es como van a salir las cosas. Y bueno, pues muchas gracias a todas nuestras invitadas. Un tema muy interesante el día de hoy. Les agradezco mucho su participación. Muchas gracias. Y entonces así termina el podcast del día de hoy, el 2 de abril, de fecha del sincronario de hoy, de NS1 37927. Si tienes algún comentario, escríbelo aquí en Spotify, en nuestro canal de YouTube, @esisesomos, en nuestra página de Facebook, esise, y en Instagram y en TikTok en esise.somos. Y les recordamos que esise se deletrea ESYSE. Y si te gustó lo que escuchaste, esto forma parte del contenido que abordamos en los cursos guiados de Geometría Viva, los cuales puedes encontrar información en la página de geometriaviva.com. Y si te gustó, comparte y darle like. Los nuevos episodios del podcast se publican todos los jueves, así que no te los pierdas. Que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Anita, y gracias a todos. Gracias a todos y recuerda que tu presencia en conciencia hace la diferencia. Muchas gracias. Gracias, Anita.